Buenas tardes a los que estáis con nosotros y a los que nos seguís desde casa. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues tuvimos el Café Newman. ¿Vinisteis todos los que estáis aquí? Los de casa también podéis contestar. ¿Fuisteis al Café Newman? ¿Sí? ¿No? Vale. No, solo es para saber en qué punto estábamos. Bien, ¿el Café Newman sabéis lo que es? ¿Sí? Vale. El café nos pone un poco en camino, ¿no? Sobre una cuestión que nos parece fundamental, existencial y con la que todos estudiemos lo que estudiemos, incluso si no estudiamos, nos enfrentamos a ellas. Bienvenidas, acabamos de empezar, así que sí, no, nada, al revés, qué alegría. Venga. Bien, pues la cuestión que tratábamos en el café era la cuestión de Dios. El mini curso siempre es para profundizar un poquito más en aquello que hemos provocado, que nos hemos dicho, que ha salido ahí. El café es una conversación de café, es una tertulia. En el mini curso ya es una clase, pero una clase que tiene unos matices, unas características distintas a una clase que tengáis de grado. Para empezar, nosotros somos distintos. Vamos a hacerlo a la limón, que esto no suele pasar, ¿no? Vamos a torear juntos y vamos a ir diciendo cosas y vosotros también podéis participar. Es más, os pedimos que estéis despiertos para que participéis y no para que subrayéis lo que decimos, sino para que participéis lo que pensáis, ¿vale? Eso sí, utilizando la razón. Y ya en este punto, dicho utilizar la razón, empiezo, porque es el primer punto que queríamos, pues que queríamos proponer para este minicurso sobre Dios. Cuando, claro, el título es tan grandilocuente, minicurso sobre Dios, es como decir sobre el mundo, que uno dice, a ver qué me van a contar. Hay muchas posibilidades, ¿no? Pero lo queremos afrontar desde una manera universitaria, que es la única que sería pertinente en este lugar, porque somos universidad. Y el primer punto que a mí me gustaría proponer es que Dios va de saber utilizar la razón para aprender a vivir. Y uno dice, utilizar la razón va de esto, y vuestro paso por la universidad va de esto. Estudiéis lo que estudiéis, tendréis éxito si habéis aprendido a utilizar más la razón que cuando entrasteis aquí. Para eso, quiero empezar a leer un poema. Y además no lo voy a leer yo, porque esta hora es muy mala, y si empiezo a leer yo, pues os cuento un cuento y os dormís todos. Con lo cual lo vais a leer vosotros. Venga, un voluntario, así, para no lo paséis mal, ¿eh? Si alguien no me quiere leer, me lo decís y no se lee. O sea, que esto no es para estar tenso las 2 horas diciendo tengo que mirar para abajo, no, por favor. Pero, venga, tú. ¿Cómo te llamas? Gabriel. No, no lo tienes porque nadie lo tiene, no te preocupes, lo paso, es ahí. Mirad, el método es muy fácil. Yo voy contando cosas, sí. Ay, es verdad, esto no lo había tenido en cuenta. Perdón, esto no lo había tenido en cuenta y a lo mejor es incómodo. Si nos incomoda, pues lo... ¿Ese no podrá ser? ¿Ese micro, lo mejor, ir viéndolo? Sí, bueno, la idea es, vamos contando cosas y hay textos que nos apoyan. Y entonces los vais leyendo y vamos sacando de ahí cosas, ¿vale? Son poemas. Eso es, fenomenal. Gabriel, lo estabas trabajando. El más chulo de todos, ¿eh? El primero siempre va a ser por orden, ¿vale? Está el A, el B, yo voy diciendo el B, que será el siguiente. El A, Gabriel, que es el primero. Luis Alberto de Cuenca. Eso es. ¿Conocéis a Luis Alberto de Cuenca? ¿Alguno? Es un poeta madrileño que sigue vivo, que hace unos programas en la radio con Garci. ¿Sabéis quién es? El director de cine, que ganó un Oscar hace mucho. Bueno, pues hace unos programas que se llaman Comanches, no sé cuántito, ya os lo diré, si te suena. ¿Cómo te llamas? Joana, dinos cómo se llama el programa que acabas de sentir. No, no. Vale, que lo has escuchado. Pues Luis Alberto de Cuenca es un poeta muy existencial y muy posmoderno también. Hola, Gabriel. Dale. Voy. Nunca había sentido este vacío, esta sensación rara de que nada funciona, de que todo necesita. Un taller que lo arregle, un operario, que dé con la avería y la subsane. Nunca había tenido la certeza de que no hay operarios ni talleres, capaces de arreglar este caos mínimo que a nadie le interesa, esta ansiedad sin causa, esta pregunta sin posible respuesta, esta inquietud, esta zozobra.
que me aleja del sueño cotidiano, de la tranquilidad que un día tuve. ¿Qué me pasa? Dios mío, ¿qué me pasa? Gracias. Bien, uno dice, jo, pues para hablar de Dios, un poeta que habla de tanta confusión, ¿no? No parece tener las cosas tremendamente aseaditas, bien esquematizadas, una respuesta muy segura de sí misma, ¿no? Sino que es un hombre que está despierto ante las cosas que le pasan. Y lo que le pasa, si uno mira su vida, podemos decir que a veces sentimos pues este taller roto. ¿Y quién va a arreglar esto? ¿No? O sea, ¿quién no puede suscribir esta ansiedad sin causa? A veces tenemos unas tensiones y unos nervios que no sabemos de dónde vienen, pero estamos así hechos y podemos o censurarlos, podemos decir que no nos pasa o podemos darle muchas respuestas que muchas veces no son las adecuadas y que nos lían y problematizan más lo que nos sucede de lo que en sí es. ¿Vale? Que me aleja del sueño cotidiano, de la tranquilidad que un día tuve. Es decir, uno puede decir, a medida que vamos creciendo vamos obteniendo más seguridades o así, en principio contamos con ello. Pues no, puede pasar que no. Y esas intranquilidades pueden venir de pues de un mal uso de la razón, en el sentido de que no estamos viviendo como a lo mejor tendríamos que vivir, o pueden venir de que estamos viviendo bien y de que estamos viviendo utilizando la razón y viendo que esto es insuficiente, que nos pasan un montón de cosas que nosotros no controlamos. El deseo de encontrar una respuesta a esta confusión es de todos, ¿no? O sea, en mayor o menor medida todos tenemos un poquito de esta confusión. Todos nos levantamos una mañana, hay que ir a la universidad y dices, ¡puf! Esto se me hace un poquito bola. Pero todos tenemos el deseo y puede ser pronunciado de muchas maneras. O sea, habrá gente pues que utilice muy bien la palabra, que sepa nombrar muy bien sus sentimientos, que sea, pues no sé, emocionalmente muy inteligente y entonces nos puede decir qué le pasa. Y otros que no digan nada, pero se encuentran incómodos, y otros que intenten pensar que están mal, que eso está mal y que entonces tienen que huir hacia adelante. Hay muchas formas de expresar la pregunta por el sentido, ¿no? Pero buscar la respuesta al sentido es a lo que me refería con usar bien la razón. Cuando estamos hablando aquí de razón, estamos hablando de una razón muy amplia, muy profunda, que nos sirva para todas las cosas, no solamente para las asignaturas más analíticas de nuestra carrera. Otro voluntario, sí, sí. ¿Y esto qué tiene que ver con Dios? ¿Por qué empezamos de esta manera? ¿Tú vienes a leer o qué? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué empezamos de esta manera tratando de poner el dedo en el renglón de una inquietud muy honda que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Porque si el tema de Dios lo tratamos como un tema, nunca vamos a entender nada. Lo vamos a estar viendo como quien ve los toros desde la barrera y puede opinar fácilmente como si fuera fácil torear, ¿no? En cambio, cuando uno descubre que Dios no es un tema en el cual hay que pensar o un objeto ante el cual hay que posicionarse, sino quizá tiene que ver con lo más profundo, con una sed, con un hambre, con un vacío, con un algo, entonces ya se piensa de otra manera sobre Dios. Se posiciona uno ante Dios de otra manera. Por eso uno de los grandes mensajes del minicurso y de la universidad y ojalá para nuestra vida fuera eso. Dios no es un tema fácil ante el cual yo puedo pensar lo que yo quiera. Eso no es Dios, eso es un no sé qué. En cambio, si uno mira en lo más profundo de sí mismo, con la historia que tenga, lo que Dios tenga o no que ver con eso, así sí que se piensa en Dios de otra manera. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, venga. Andrea, el C. ¿El C? Que es Ernesto Sábato. ¿Conocéis algo de Ernesto Sábato? Es un filósofo, ¿no? Padre, Sí, literario y literato. Sí, un literato que pierde a su hijo, que muere su hijo, ¿no? Y de ahí salen las expresiones realmente más conmovedoras y más profundas. Cuando quieras, Andrea. Vale, es esto, ¿no? Sí. Vale.
Yo nunca pude calmar mi nostalgia, domesticarla, diciéndome que aquella armonía fue un tiempo en la infancia. Ojalá hubiera sido, pero no. La nostalgia es para mí una añoranza jamás cumplida, el lugar al que nunca he podido llegar, pero es lo que hubiéramos querido ser, nuestro deseo. Tanto no se la llega que nunca he podido... Ay, perdón. Tanto no se la llega a vivir que hasta podría creerse que está fuera de la naturaleza, si no fuese porque cualquier ser humano lleva en sí esta esperanza de ser, ese sentimiento de que algo nos falta. La nostalgia de ese absoluto es como un telón de fondo, invisible, incognoscible, pero el cual medimos toda la vida. Gracias. Apunta dos cosas, Sábato. Una es que tiene una nostalgia constantemente de otra cosa, ¿no? Y esto, dicho así, que parece muy dulce, es lo que nos sucede a nosotros cuando no solamente nos van mal las cosas, sino cuando nos va muy bien y uno dice, pero yo quiero un poco más, ¿no? Yo quiero que esta fiesta con mis amigos no se acabe, yo quiero que el domingo sea eterno y no haya lunes, es decir, o ante una puesta de sol, uno le encantaría poder apresar esa belleza y no puede. Ahí hay un límite, pero junto a esto, dice, hay una esperanza de que las cosas sean. O sea, no, la nostalgia no nos arranca del todo la naturaleza que tenemos. Hay una esperanza grande de que las cosas sean, de que aquello que mi alma grita suceda en una ocasión, ¿no? A veces se nos da eso en la vida, pero siempre es muy breve. Pero cuando es. Bien, pues unido a esta nostalgia y esta esperanza, unido a lo que dice el Padre, uniéndolo ya entroncándolo con la cuestión de Dios, ¿qué es entonces la razón aquí? ¿De qué razón estamos hablando? Pues estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros, dentro de nosotros, porque a pesar de la nostalgia y de que nosotros no nos podamos dar la felicidad ni la vida, sí que estamos bien hechos para tener algo de nosotros que nos permite conocer bien la realidad. Ahora bien, implica diversos métodos, ¿no? No sé qué estudiáis, a ver, decidme algo. ¿Qué estudias, Gabriel? Ah, bueno, tú eres del gremio, así ya filosófico, pero cada uno, pues el que estudie medicina, pues tiene un método para estudiar el cuerpo humano, ¿no? Unos protocolos sanitarios. El que estudia, si queremos conocer un piso, una casa, tenemos que acudir a una sabiduría de un arquitecto, ¿no? A los métodos de un arquitecto. Si queremos conocer al hombre y a Dios, tenemos que acudir a la certeza moral. ¿Vale? Tenemos que acudir al comportamiento humano, tenemos que acudir a unas certezas existenciales que no son las mismas que las matemáticas. Si a vosotros estáis enamorados y os preguntan por qué estáis enamorados, diréis cosas que no tienen que ver con una ecuación. Porque me ha dicho 4 veces te quiero, a eso le he sumado que ha habido 2 regalos, por lo tanto sale un resultado que pues estaríais haciendo un juicio que vosotros mismos diríais es ridículo, ¿no? Porque hay muchas formas de amar. Y estaríais atentos a otros signos. Para conocer a Dios, las certezas son de otra manera. Para conocer el misterio de las cosas, las certezas se juegan en otro campo de la razón que sigue siendo razón, pero que no es aquel que nosotros hemos reducido del racionalismo, ¿no? De las cosas que podemos tocar, que podemos demostrar, pero nada de nuestra vida importante va por ese lado, ¿eh? O sea, nada de vuestros amores van por ese lado. La fe, el conocimiento del misterio de Dios va más por el lado del enamoramiento y del afecto que del lado analítico, pero no contradice para nada lo otro, ¿vale? No somos dialécticos en ese sentido. ¿Qué es importante entonces? Entonces uno puede decir, pues yo en matemáticas sé lo que tengo que tener en cuenta, en la arquitectura sé, en la medicina, en la política, un poquito, pero en estas certezas morales que tú me estás diciendo, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Los signos, es decir, las cosas que no suceden, a esto le llamamos signo, ¿vale? A algo que uno ve y puede decir, he visto esto, he notado esto, también a los sentimientos. Porque los sentimientos no van en contra de la razón. Si estamos así hechos, simplemente nos ponen como en juego para poder conocer con más ímpetu aquello que nos interesa. Vosotros podéis decir que conocéis menos a vuestros padres o a vuestros amigos porque les queréis. Esto es una de las falacias que hay. Parece que uno no tiene que estar implicado en las cosas porque si estás implicado pierdes objetividad. ¿Qué es la objetividad? Yo conozco mejor a mis hijos porque les quiero mucho. Y como les quiero mucho, veo un montón de cosas que los demás no ven. A veces uno puede ponerse la venda de madre y estar cegado, pero conoces más a tu hijo de lo que conoce pues la madre del otro niño. Bien,
Por lo tanto, tener todo en cuenta, ¿no? La unidad. Pues los signos y otra cosa es la confianza. ¿Vale? ¿Digo algo? Sí. Rocío decía antes de introducir el texto de Sábato que es un hombre, es un literato muy argentino, muy importante, pero que tuvo la desgracia que un hijo de 8 años murió de una enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante subrayar esto? Porque estas preguntas, esta sed de algo que nunca termina de llenarse, no las descubre uno por ponerse a pensar sobre sí mismo, así ponerse ante el espejo y decir, ¿qué tienes tú ahí dentro? Las descubre porque se da cuenta de las cosas que pasan en la vida, las cosas que me pasan a mí, que le pasan a otras personas, producen en nuestro interior una reacción de necesitar buscar sentido. Entonces, estas cuestiones no surgen por una especie de autoexamen, sino solamente surgen teniendo los ojos abiertos, teniendo el corazón abierto a qué pasa con las cosas de la vida, en mi vida, que me hacen pensar en esto, que me hacen necesitar un sentido. Por lo tanto, no es tanto, bueno, ya no, ya iba a repetir, pero no hace falta repetir. Es la vida la que nos saca las preguntas que llevamos dentro. No somos nosotros que nos ponemos a pensar sobre nosotros mismos y a ver qué encontramos. Es genial y es muy ad hoc para empezar por el punto de partida de la religiosidad, ¿no? O sea, si hablamos de Dios, estamos hablando de la religiosidad, que no es lo piadoso, no es las prácticas que hace una religión para... Eso también, pero eso es una parte. La religiosidad es la necesidad que tenemos de mirar fuera para entendernos dentro, ¿vale? Es el caer uno en la cuenta de que su vida no se la ha dado él, de que la vida de los que quiere tampoco, de que hoy el amanecer no lo hemos hecho ninguno de nosotros, ¿verdad? Y ahí estaba el sol. Pero la ternura que tienen los demás con nosotros tampoco la hemos dado nosotros. Es decir, es caer en la cuenta de que las cosas son dadas y no las he hecho yo. Pues el punto de partida de esto es justo lo que decía el padre. Ha puesto un capote estupendo. Para darnos cuenta de que está hecha la religiosidad necesitamos estar despiertos, ¿verdad? Siempre hemos tenido como la venta de que la religión es el opio del pueblo, es decir, tengo que anestesiarte y cuando estás anestesiado es cuando entras por el carril. Pero eso no tiene nada que ver con la religiosidad, eso es otra cosa, eso es anestesiar a un pueblo. Pero la religiosidad es estar muy despiertos con lo que nos sucede, porque las preguntas suceden con lo que nos suceden, no porque uno se lo inventa, como acaba de decir el padre. Y la otra cosa, junto a eso, junto al punto de partida de la religiosidad, estar despiertos a los signos, a las cosas, a las tristezas que tenemos, a los cansancios, a las alegrías, a todo lo que nos sucede, a todo lo que nos sucede, sin censurar absolutamente nada de lo que nos sucede, al deseo que tenemos también, al deseo de todo tipo también. Junto a eso, verificar una tradición. Nosotros no nos damos la vida, ¿no? Muchas de las cosas, pues vosotros habréis celebrado los Reyes Magos porque os la han entregado esa tradición, no la habéis inventado vosotros, ¿no? Y tantas otras cosas que celebraréis en vuestra casa. La tradición es lo que uno va entregando, ¿no? Es las formas que un pueblo va teniendo y que va entregando a sus generaciones. Bueno, pues esa tradición pues tiene una tradición religiosa también, dependiendo del pueblo, pues le ha llegado de una manera esta búsqueda de misterio. ¿Vale? En la tradición cristiana está claro, está lleno de signos cristianos que son una tradición. Pero esa tradición hay que verificarla, cada uno hacer la suya. Como haréis vuestras las tradiciones familiares, que cuando uno es pequeño las asume y está fenomenal, y cuando lo que más desea un padre es que su hijo siga esa tradición, pero lo que más desea, y no lo dudéis, un padre es que la tradición la haya hecho suya el hijo, no que se la haya comido así con ruedas de molino y la suelte sin entenderla, sino que la haga suya, ¿no? que la siga formando, que el linaje familiar siga siendo formado con la libertad de cada hijo. Pues esto pasa con la religiosidad. Por ejemplo, no sé si os gusta Rosalía, pero Rosalía, ponéis cara extraña. A ti no te gusta, veo que no. Fenomenal. Guste o no guste, ¿qué es lo que, de alguna manera, cuál es el éxito de Rosalía? Rosalía ha cogido la tradición, ha cogido el flamenco y luego lo ha ido haciendo suyo. Y uno puede decir, pues en esta forma de hacer tuya la tradición a mí no me gusta, ¿no? Evidentemente, uno puede tener toda la libertad del mundo para eso, como lo hace Zetangana. Puede tener toda la libertad para decir, pues mira, la forma que le has dado tú no me gusta. Pero
¿Qué es de lo valioso que han hecho ellos? Cojo algo que me han entregado mis padres que me parece muy potente y que yo ahora necesito responder con eso de otra manera, sin entrar en más juicios de famas o de egocentrismo. Yo no estoy entrando en eso, ¿vale? Pero me parece que eso es muy valioso, y así con cada artista y así con cada persona que tengáis cerca que ha hecho eso con las cosas. Este era el punto de partida de la religiosidad, pero la naturaleza de la religiosidad son las preguntas que decíamos antes, esa insatisfacción constante, ¿no? Y, a ver, ¿cómo se llama tu amiga, Gabriel? Anda, Rocío, tocaya, vente a leer un texto. Una canción de Rosalía. Vente a bailar una canción de Rosalía. Es el D de Leopardi. A menudo, cuando te miro estar así, muda sobre el desierto llano, que en su giro lejano llega al cielo, o bien con mi rebaño seguirme viajando mano a mano, y cuando miro arder las estrellas en el cielo, digo pensando en mi interior, ¿a qué tantas antorchas? ¿Para qué el aire infinito y ese profundo cielo sereno? ¿Qué significa esta soledad inmensa? ¿Y yo qué soy? Ay, por el camino oigo no lejos el canto solitario del campesino, que vuelve ya muy tarde, después de la diversión, a su hogar pobre. Y se oprime fieramente el corazón, pensando cómo pasa todo el mundo y casi no deja huella. Sí, ya he oído el día festivo y al festivo día vulgar sucede y el tiempo se lleva todo humano accidente. ¿Dónde está el sonido de los pueblos antiguos? ¿Dónde está el grito de nuestros antepasados famosos? Todo es paz y silencio, todo el mundo descansa y ya no se habla de ellos nunca. En mi temprana edad, cuando esperaba ansiosamente el día festivo o después que había pasado yo muy dolido en vela, abrazado al lecho, ya muy tarde, un canto oía morir por los senderos, alejándose poco a poco y como ahora ya se me oprimía el corazón. Gracias. Bien, pues justamente esta experiencia de límite, de fragilidad, de las preguntas, Leopardi es que no es de nuestra época, pero viene a decir qué angustia el domingo por la noche, ¿no? O sea, ¿dónde se van las cosas bellas que he vivido? Es el origen y la llamada, consciente o inconsciente, de un misterio que está detrás de todas las cosas y que nosotros llamamos Dios, que se revela como hipótesis última de significado. ¿Qué significa esto? Vosotros que estáis estudiando ya sabéis lo que es una hipótesis. Pues ante el nudo, ante el misterio, ante tantos signos que no sabemos darle una unidad, hace falta una hipótesis, hace falta proponer una posible respuesta y sobre esa intentar ver si esa hipótesis, si esa respuesta nos resuelve mejor el enigma de nuestra vida. Proponemos que es Dios, que ese misterio que está detrás de todas las cosas es Dios. Dice otro poeta, y lo leo yo para que no os mováis: un desconocido es mi amigo, uno que yo no conozco, un desconocido lejano, lejano. Por él mi corazón está lleno de nostalgia, porque él no está cerca de mí, quizá porque él no exista en absoluto. ¿Quién eres tú que llenas mi corazón de tu ausencia, que llenas toda la tierra de tu ausencia? Esta es la experiencia de alguien que ya sí que ha experimentado ese misterio encarnado en un alguien, en un amigo, en un Dios amigo, pero que está muy lejano y que se sigue preguntando lo mismo: es que no estás ni siquiera. Y ahí es donde se mueve la religiosidad. La fe en Dios no se mueve en una seguridad, bueno, se puede mover como cada uno quiera, pero en principio la fe que nosotros os proponemos aquí es la fe que está llena de esta pregunta, desde el amigo, en un mismo poema tan pequeño, desde el amigo hasta quizá porque no existas en absoluto. Y en este abanico es donde entra todo aquel que está despierto ante la vida, pero que se mueve en esta posible respuesta de que haya otro que haga su vida y que haga todas las cosas que nos suceden, que haga toda la creación que nos rodea, ¿no? Ante esto, claro, está nuestra libertad. Si no estuviera nuestra libertad no sirve de nada, pues ya no habría minicurso. ¿Para qué? Ya nos habrían dado la ruta, ¿no? La hoja de ruta. Ante esto hay que posicionarse y uno puede, tenemos la experiencia, ¿no? Nos posicionamos como nos dé la gana.
Uno puede ante eso seguir profundizando en ese que puede ser que esté detrás de todas las cosas y que además tiene que ver conmigo y al que además le importo, o puede decir, mira, yo o toco o no, o yo no me comprometo a seguir por ese camino. Eso sí, jamás se le quitarán las dudas, las inquietudes, las fragilidades, los cansancios y ese pellizco que uno tiene de que las cosas sean y de que la esperanza que uno tiene de que el cielo venga, ¿no? Y el cielo entendido por el lugar donde seremos felices y podamos respirar, ya aquí, eso no se le va a quitar nunca. Tome el camino que tome, ¿no? Y con eso hay que medirse, si uno quiere estar despierto y seguir utilizando la razón. ¿Quiere aportar, padre? Solo, si es que de verdad queremos usar la razón ante las hipótesis posibles, como decía Rocío, pues no son, o sea, ante las posibles respuestas a esto, ¿no? Pues ciertamente en nuestro ambiente flota la posible respuesta de Cristo a todo esto. Entonces, si uno la considera así desde lejos, como decíamos al principio, pues va a poder, hará con Cristo lo que quiera. Tomará un poquito, unas cosas que le gustan, otras que no le gustan, y desechará todo lo que no le guste y se quedará con un Cristo a su medida. En cambio, si uno pone toda la potencia de su razón y de su corazón para verificar si es verdad que el cristianismo es verdad, o sea, aquí dice, mi corazón, ¿quién eres tú que llenas mi corazón de tu ausencia? Que llenas toda la tierra con tu ausencia. Esto, sin saberlo Lagervist, es hablar de Cristo resucitado, que es el que llena con su presencia, que uno no palpa toda la realidad, ¿no? Entonces, por supuesto, esto abre un tema que no es al que estamos entrando en este momento, pero es solo decir que las hipótesis de respuesta, o sea, si es verdad que existe Dios y si es verdad que Dios tiene que ver conmigo, necesito poner todo mi corazón y toda mi cabeza para ver si en el cristianismo o en otra religión, pero con todo mi corazón, puedo encontrar esa respuesta al anhelo de mi corazón que siente una ausencia importante. Precisamente el último punto, para que también, bueno, de los últimos puntos, para que vosotros también podamos abrir un diálogo, ¿verdad? Padres, si quieren, es el tema de la revelación, que no es un tema, es un acontecimiento. ¿Qué es la revelación? La certeza de que Dios ha dicho ya algo sobre sí. Es decir, que este misterio que está detrás de las cosas, le hemos llamado misterio porque es un misterio, ¿no? O sea, uno no puede decir a ciencia cierta por qué le pasa lo que le pasa, porque siente lo que siente, porque tiene los amores que tiene. Bueno, pues este misterio, si pensamos que está encarnado, es decir, que es alguien y no un azar, o un motor inmóvil o una cosa más filosófica, si pensamos que es alguien, pensamos que además ha dicho algo sobre sí. Y esta es la hipótesis del cristianismo, esta es la respuesta cristiana. Uno que viene y nos da unas cuantas hojas de ruta, ¿sí? Y vuelve otra vez a marcharse, que es lo que acaba de contar el padre, ¿no? Esta hipótesis puede parecernos también poco razonable, pero no podemos engañar, o sea, no podemos dudar de que esta respuesta de encarnación va en la línea de flotación de nuestro deseo de estar acompañados siempre por alguien real y concreto, en nuestras penas y en nuestras alegrías, ¿no? Y esto es en lo que consiste la encarnación cristiana. Es cierto que Dios parece estar ausente de todo, ¿no? Parece estar ausente en las montañas, pero también de mi tristeza. Y entonces, como parece estar ausente y nos cuesta mucho sostener esta ausencia, esta pregunta del poeta que acabamos de recitar, enseguida lo llenamos con otros dioses. Y ahí vuelve otra vez el tema de la razón. Mirad con qué dioses llenamos cada uno nuestras cosas. Uno de ellos es la voluntad, que además la hemos empoderado, que se dice ahora mucho. La voluntad nos parece una cosa muy buena y está bien, pero pensar que todo nos lo damos nosotros es lo más frustrante del mundo.
Sin embargo, Jesús no viene, el Jesús, la revelación de la que estamos hablando, no tiene nada que ver con las formas en las que nosotros llenamos nuestras ausencias y encontramos nuestros dioses, ¿no? Dice, os voy a leer un texto de esa revelación de Jesús de Nazaret para que veáis cuál es la línea en la que va él, que es tremendamente existencial. Hemos sido nosotros los que le hemos llenado de voluntarismos, de moralismos, bueno, de directrices, de normas, ¿no? Que no es, digo yo que no estén. Lo que digo es que en una casa lo que se impone no es una norma, es una familia. Y luego esa familia tiene normas, que se entiende muy bien cuando conoces la familia, ¿no? Pues esto es lo que sucede con Jesús. Y este texto a mí me parece que nos hace retomar la poesía y darnos cuenta que es el mayor de los poetas, cuanto menos. Dice, no os inquietéis por vuestra vida, pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y sigue, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, fijaos a qué línea de flotación da Jesús de Nazaret, ¿no? No viene como un juez implacable a hablarnos de comportamientos ni reglas, ni es un estoico que dice no comáis. Lo que dice es, nombra y subraya y pone en relevancia aquello que nos sucede constantemente, que es que nosotros no nos podemos dar el grano, pero no el grano, que es que nosotros no nos podemos dar un minuto más de vida. Con lo cual, de esto, este es el Dios que nosotros, al que seguimos y al que nos educa también la razón. O sea, este texto nos educa también la razón a nosotros para saber dónde hay que colocar las cosas. Luego ya uno trabaja y claro que se gana el grano, pero el corazón lo coloca y la razón de esta manera. Y por último, deciros que hay, bueno, pues que me parece que después de lo que hemos dicho, no sé si ha quedado claro, pero ni la tristeza, ni el castigo, ni la frustración que sentiréis muchas veces en la vida, que sentiréis ahora y que no os cuento la cantidad de veces que la vais a sentir, además de la alegría y la belleza también la sentiréis. No son un castigo, que las nostalgias que sentimos son signo de ese misterio que está detrás de todas las cosas y que nuestra libertad nos pone en el drama de la vida, no en la tragedia, en el drama de la vida, porque hay que elegir, buscar ese que está detrás de todas las cosas y decidir y vivir de una forma o de otra. No estoy hablando de moralismos todavía, no, y eso además no lo voy a hablar. Estoy hablando de existencia, estoy hablando de cómo vais a colocar vuestra razón ante las cosas, vuestra persona, vuestra búsqueda. ¿Vale? Dios crea seres que se ausentan constantemente, tristemente de su presencia. Realmente somos nosotros los ausentes de su presencia cuando no estamos despiertos. Acabamos de leer que todo es la ausencia de Dios. Claro, decir que todo es la ausencia de Dios es que hay un Dios. Pero acabamos de hablar de la ausencia de Dios. Pero no somos nosotros los que estamos ausentes constantemente de todas las cosas que nos suceden, de todos los signos que tenemos, a veces los tapamos, no los sabemos explicar y por tanto, como no son fáciles y espontáneos de explicar, los olvidamos. Y con eso realmente no damos potencia a nuestra vida, ¿no? Solo podemos hacer una cosa por nosotros mismos, que es buscar ese ansioso movimiento de Dios dentro de nuestras circunstancias y de nuestra realidad. Y venga, alguien, Lourdes, sal a leer el último. Yo termino con esto para el último. No te preocupes, sería el último. Pero ahora, como van a preguntar, porque Gabriel quiere preguntar, ¿terminamos con estas preguntas, Gabriel? Sí, el M. El último, sí, perdón, no sé si es el M. El M. Es de Enrique González Martínez. Sí. Vale. Busca en todas las cosas un alma y un sentido. Perdón. Busca en todas las cosas un alma y un sentido oculto. No te ciñas a la apariencia vana. Husmea, sigue el rastro de la verdad cercana.
escudriñante el ojo. El ojo Ya. y agudizado el oído. Ama todo lo grácil de la vida, la calma, de la flor que se mece, el color, el paisaje. Ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje. Oh divino coloquio de las cosas y el alma, hay en todos los seres una blanca sonrisa, un dolor inefable o un misterio sombrío. ¿Sabes tú si son las lágrimas las gotas del rocío? ¿Sabes tú qué secreto va contando la brisa? Busca en todas las cosas el oculto sentido. Lo hallarás cuando logres comprender su lenguaje, cuando sientas el alma colosal del paisaje, y los aves lanzados por el árbol herido. Vale, entonces estamos hablando de llenar, ¿no? Llenarnos ese vacío que tenemos. Estamos hablando de llenar ese vacío que tenemos, ¿no? Y se me ocurría, pues que muchas veces nos dicen que tenemos que dejarnos llenar por Dios y que tenemos que dejar que Dios pues entre completamente en nuestras vidas. Entonces, si a algunos Dios no les llena, que yo creo que personalmente es toda la humanidad, porque al ser imperfecta, el ser humano no puede dejarse amar completamente, porque no puede no puede dejarse amar perfectamente y por tanto no puede hacerlo completamente. Si los hombres son incapaces de eso, ¿cómo nos podemos llenar completamente de Dios? O sea, ¿cuál es la solución al problema de si somos incapaces realmente de dejarnos llenar por Dios al completo? ¿Cómo nos puede llenar Dios por completo o si no puede? Es facilísima la respuesta. Lo que pasa es que no te va a servir de nada la respuesta, porque es una ecuación sobre Dios lo que estás planteando. Me explico, Gabriel. Gabriel, ¿no? O sea, si en el sentido en que tú dices somos imperfectos, significa que nuestra imperfección siempre está incompleta, ¿no? Siempre está rota por alguna parte, ¿no? El profeta Jeremías dice, somos como cisternas que están rotas. Entonces, por más que le eches agua a la cisterna, no se llena nunca porque le sale el agua por alguna parte, ¿no? Esto es lo que tú estás diciendo. Ya lo dijo el profeta Jeremías, hablando de su experiencia de Dios, ¿no? Ahora bien, premisa 1, cisterna rota nunca se llena, ¿no? Premisa 2, Dios, por más Dios que le metas a la cisterna rota, nunca la va a llenar, ¿vale? Pero ¿tú crees que eso sería Dios? Entonces, en ese sentido, si tomamos a Dios como un agua más de las que estamos acostumbrados, obviamente nunca se va a llenar. En cambio, si Dios es aquel por el cual se rompió la cisterna, aquel por cuya ausencia la cisterna se agrietó, entonces ese Dios al entrar necesariamente no solo llena y sobrepasa el cupo de la cisterna, sino encima la cura, la sana. Si no, sería un Dios de estos de ecuaciones. Métanle mucho Dios que siempre se va a vaciar. Pero el Dios verdadero, el Dios por lo menos el que ha revelado el cristianismo, no es un Dios de agua inagotable, es un Dios que cura la grieta de la cisterna. Y al hilo de esto... Pero espera, pero como ves mi respuesta tiene trampa. Tiene trampa a una lógica que si la aplicas con una pura lógica fría, no puedes ni entender a Dios ni entenderte a ti mismo porque soy imperfecto y siempre tengo esa angustia. Tío, no puedes decir eso sin ponerte a temblar, ¿no? No puedes decir eso sin decir, pero ¿qué hago con mi vida? Porque si no sé qué voy a hacer con mi vida, no merece la pena vivir. Entonces, cuando uno habla de la grieta o de la imperfección o de la nostalgia que hemos repetido mucho, tan fresco, está hablando de un tema y no de su propia vida. En cambio, cuando uno pone en juego la propia vida y habla de estas cosas, ya no opina tan fácilmente. Y entonces tiene que decirle a Dios, lléname todo lo que
tú puedas, no todo lo que me quepa a mí, de tu amor, de tu presencia, de tu tal. Sigue. Y de lo que nos dejemos llenar, porque si la cisterna no quiere ser llenada al completo, no puede ser llenada. O sea, Dios no va a invadir nuestra libertad de no querer dejarnos ser llenados. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se compatibiliza que no nos podamos, o sea, no queramos dejarnos llenar al completo con que Dios realmente, como es omnipotente, pueda llenarnos al completo y se salga totalmente de la ecuación? O sea, ¿cómo combinas esas dos cosas? En tu cabeza fácilmente, en la vida de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, a ver, mejor te digo lo importante. Por mucho que te resistas, si Dios te persigue, va a vencer todas tus resistencias y toda tu libertad equivocadamente usada en resistirte a Dios y en buscarle salidas y en buscarte subterfugios o idolitos que te satisfagan por una parte, por un tiempo en tu vida, ¿no? Entonces, cuando Dios persigue y nunca pierde, porque también los trucos de nuestra libertad, Él sabe vencerlos, vencer nuestra resistencia y siempre proponerse, venciendo nuestras resistencias, nunca imponerse, porque sería acabar con nuestra libertad, ¿no? Ahora bien, esto es así. Ahora, si yo me resisto y no quiero que entre Dios, Él no va a ir contra mí. Él nunca va a violar esa libertad. Pero piensa un poquito, Gabriel. Si es una resistencia verdadera, que es un poco, si siguiéramos leyendo, voy a citar no a Sábato, sino a Carlos Fuentes, que es un amigo de Sábato, otro literato, que también perdió a su hijo. Y tiene una pelea con Dios, pero una pelea a insultos, ¿no? Entonces llega un momento en que por la muerte de su hijo, dice, ¿qué es esta vida? ¿Qué es esta muerte tan cabrona que me ha arrebatado a mi hijo? ¿Y qué es ese Dios que no hace nada conmigo? Eso sí es tomarse la ausencia de Dios en serio, porque no es un jueguito de la vida, es que me han arrancado lo más grande que tenía, ¿para qué sigo vivo? Y de hecho se lo pregunta a Carlos Fuentes, ¿no? Pero como tiene al lado a su mujer, tiene alguien por quien vivir, aunque él ya no tenga ganas de vivir. Por lo tanto, si uno se empeña en resistirse, Dios no se le va a imponer a nadie. Pero si uno realmente tiene un resquicio en el alma de esa angustia de la que estamos diciendo, de esta sed de vida, por ese resquicio se cuela Dios y termina venciendo. Pero en la ecuación abstracta, no. Dios respeta la libertad. Si la libertad se cierra, te quedas sin Dios. Pero esa no es la vida, Gabriel. Por eso los planteamientos a modo de ecuación sobre Dios, la verdad es que no ayudan mucho. Ese no es el Evangelio. Ese no es todo esto que hemos estado leyendo en cuanto a angustia o ansia de Dios. O caer de rodillas cuando lo has encontrado. Caer de rodillas y decir, ¿para qué quiero otra cosa? A algunos nos pasa, ¿eh? No sé si respondo. No mucho. Sí, pero no trates a Dios como juego de tu cabeza, por favor. ¿Alguien más? Venga, ¿Alguien sí. que, bueno, Gabriel plantea preguntas, pero si alguien quiere decir no estoy de acuerdo con esto y quiero decir que lo diga. Oye, ¿os presentáis? Soy fulanita, ¿de qué carrera? ¿Quién eres? Yo me llamo Muskan, soy de psicología, estoy en cuarto. Cuarto de psicología. Sí, vengo a dar un poco de guerrilla a la conversación, Menos mal. pero ¿Guerrilla? a ver, yo tengo una respuesta a lo que has dicho tú y tengo varios apuntes a lo que han dicho ustedes,
pero no en plan contraargumentos, simplemente como cosas que yo añado, como yo veo el mundo, ¿no? Y pues básicamente la pregunta que tú has hecho me ha inspirado muchísimo al duelo, porque tal y como lo veo yo, que no es una ciencia ni es una realidad absoluta, pero sí que creo que está presente en las relaciones, es que muchas veces aceptamos el amor que creemos merecer y también aceptamos el amor en función de lo que nosotros damos y de cómo nos damos a los demás. Y eso viene de un largo proceso de tu crecimiento y de cómo tú has aprendido a relacionarte con el otro y a darte. Entonces tú vas acumulando eso a lo largo de la vida, que es un aprendizaje al final, no es algo, ni es constante ni es estático, es como simplemente va cambiando a medida que cambias tú. Yo no te puedo contestar a lo de Dios porque yo entiendo a Dios de otra manera. Pero sí que te puedo decir que si tú, en vez de haber preguntado cómo dejarse llenar por Dios si somos imperfectos, hubieses preguntado cómo dejarnos amar por nuestros padres si somos imperfectos, te habría contestado porque aceptamos el amor que creemos merecer. Bueno, y con respecto a todo lo demás, que no sabría cómo hacer una síntesis, creo que voy a empezar por cuando ustedes han hablado de la naturaleza de la religiosidad, que me parece un tema muy importante y muy bonito también de estudiar. Y es que en estas últimas semanas me he leído un par de capítulos de Mircea Eliade, que habla sobre lo profano y lo religioso, y en ese sentido, pues yo hablo más desde lo profano, entiendo. Y me quedé mucho con la idea también de que yo no veo una separación real entre ambas cosas. Creo que el ser humano tiene varias dimensiones, está claro, y como que simplemente nos referimos a ello de maneras distintas. Ustedes hablan de fe, ustedes hablan de religión y yo hablo de dimensión afectividad, hablo de espiritualidad, hablo de componente relacional, por ejemplo, pero en el fondo hablamos de lo mismo en muchos aspectos. Obviamente cogido con pincitas, ¿no? Pero, porque por ejemplo, aquí me he apuntado, en la religiosidad, que como que ahí tienes una necesidad y un impulso por conocer la realidad y que hay una curiosidad que mueve todo este componente de tu persona. Y me he acordado de un texto que leímos en segundo de Ortega y Gasset, en el que hablaba de que la vida es que hacer y de que el mundo no nos viene dado y de que ahí hay una gran importancia en la voluntad. Y más que en la voluntad, yo diría como en la actitud que tú pones sobre cómo te relacionas con las cosas. Y cuando nos metemos en creencias y en ideologías, ahí eso está muy sensible, está a flor de piel, porque a la mínima que... Joder, es que aquí ya me meto en un percal que no me voy a meter, simplemente añado lo de Ortega y Gasset, que me ha parecido enriquecedor. Y no sé, es que en general veo un duelo. Cuando hablan de la ausencia de Dios y de cómo gestionamos esa ausencia y de cómo la llenamos con otros dioses y de cómo tal, veo un duelo de la confusión que usted ha dicho al principio, el existencialismo, ¿no? Pero a mí me parece muy importante no confundir existencialismo con ya lo que tú pienses a nivel religioso, porque creo que son cosas distintas. O sea, creo que ese acompañamiento ese acompañamiento que anhelamos está presente tanto en la religión como en la vida en general. Y yo lo vivo más desde las relaciones sociales, sobre todo porque soy psicóloga y veo el mundo con un filtro sistémico bastante grande, pero me parece bello igualmente. Y me gusta leer sobre el tema porque aunque haya cosas que no comparta o que no que no comparta, sino que yo no he experimentado, también me parecen bellas. Y ya está. Ahora soy como el picador en la plaza. Yo pico el toro para que salga el padre. Te ha llamado toro, ¿eh? Eres un Miura. Miura, exactamente. No, te iba a dar las gracias primero porque da mucho gusto
hablar cuando la recepción de las cosas es tan rica, ¿no? Eso es un gusto y por eso y el diálogo necesita dos, uno que escuche tan atento. Entonces, muchas gracias. Solamente iba a poner un punto, o sea, yo no he separado y si luego he hecho entender es que lo he hecho mal, porque justamente yo todo el rato hablaba de la unidad de la persona, con lo cual cuando hablaba de lo existencial, hablaba de toda la persona. La religiosidad no es aparte de las cosas que nos sucedan. De hecho, lo que quería decir es que está dentro de todo lo que nos sucede. El deseo que tenemos de ser acompañado por un buen amigo no es distinto al deseo que tenemos de que haya un gran amigo, como el poeta decía, un amigo lejano, lejano, que al final tenga la última palabra sobre todas las cosas que nos suceden. Y el amigo que tengo, el amigo bueno que tengo en clase, es un signo de que tiene que haber esa amistad con mayúsculas. Por lo tanto, no solamente son cosas separadas, sino que están tremendamente mezcladas. Es más, no es que estén mezcladas, es que todas las cosas que nos suceden son signo de eso grande que esperamos. ¿Vale? Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablábamos de la encarnación en este caso, la encarnación de Jesús de Nazaret, que es la respuesta cristiana, lo que decíamos es que es una hipótesis tremendamente humana, porque todos estamos necesitados de que haya un acompañamiento carnal. No queremos a un amigo que nos escriba cartas todo el rato. Queremos quedar con él. Y si se va de viaje, le echamos de menos. Y si tenemos un novio, le queremos abrazar. Y entonces Dios, que entiende, si es que este Jesús de Nazaret era Dios, que entiende bien cómo estamos hechos, viene a colmar eso y viene a hablarnos de nuestra necesidad de tener grano, de tener pan, de vivir tranquilos. No nos habla de cosas extrañas como le habéis escuchado ahora. Nos habla de lo más concreto, de lo más encarnado. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo contigo. No hay nada separado, al revés. Y eso es estar atento y eso es utilizar bien la razón. Cuando están las cosas separadas no necesito utilizar la razón de esa manera. Por un lado voy por aquí y si no quiero desconecto la religiosidad porque va por otro. ¿Me puedes repetir tu nombre? Muscan. Muscan. Sí. ¿Lo he dicho bien? Muscan. Sí. Bueno, se me va a olvidar y perdona. Puedes decir mus. Porque es mus. Sí. Gracias, mus. Gracias por facilitármelo, mus. No, mira, igual que le he dicho a Gabriel que no trate a Dios como una ecuación, es importante, yo te diría, no trates a Dios como una teoría, porque te va a seguir siendo insatisfactorio, porque una teoría no te puede acompañar, ¿no? Pero te diría, si lo que ese Jesús de Nazaret te ha enseñado al final de cuentas es, mira, no eres una huerfanita, tienes un padre. O sea, el Dios que ha revelado, precisamente, tú has captado muy bien que esto es un duelo, ¿no? Un duelo que es que alguien se ha muerto o que ha pasado una desgracia emocional, golpe emocional muy grande y te falta algo, tienes un vacío que te hace sufrir, ¿no? Entonces, en ese sentido de llamar a la nostalgia de Dios o a la nostalgia de un absoluto o a la nostalgia de algo que no se muera para poder tener un poquito de seguridad, llamarlo duelo, es correcto. Creo que no es solo en caso de golpe, duelo, sino también es en caso de felicidad. ¿A quién le doy gracias por este hijo que tengo en las manos? ¿A quién le doy gracias porque la vida es bella? ¿A quién le doy gracias porque el paisaje me lo han regalado esta mañana, etcétera, ¿no? Pero y entonces duelo pone más el énfasis en lo negativo que existe que en lo positivo, pero bueno. Entonces, precisamente atendiendo a ese duelo, la religión en cuanto a necesidad de resolver un duelo, la respuesta es, no eres una huerfanita, tienes un Padre en el cielo. Ojalá puedas descubrirlo y experimentarlo. Y has dicho bien, duelo en el sentido de acompañar a alguien, ¿no? Que me acompañen porque yo solo no puedo seguir caminando por esto que me ha pasado. Entonces, de nuevo, ¿y quién acompaña ese duelo? Pues un Padre que está por encima de todo. Un Padre que sabe por qué vivimos, un Padre que sabe que nos está esperando al final del camino. Entonces, en ese sentido, la religión de un Dios Padre que da la vida, que acompaña y que espera al final, esa es la revelación de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, bien dicho, duelo, aunque no es solo duelo, pero la respuesta, por lo menos la respuesta cristiana es un Padre, ¿no? Que siempre está ahí. Y finalmente, la distinción no solo de Mircea Eliade, sino de otros, entre
profano y sagrado, si le preguntas a un cristiano te dirá es que no hay nada profano. No hay nada profano. La flor, el pájaro, la montaña, etcétera, todo es un signo de el origen que tiene. Entonces, para una... Y en este sentido, yo te invitaría, quita la palabra religión y religiosidad y usa el término que has usado tú como espiritualidad. Porque lo espiritual, Rocío decía antes, y con qué órgano miro la realidad, ¿no? ¿Con qué lente busco? Pues el lente para buscar lo religioso es la espiritualidad, no otra cosa, no otros lentes. Entonces, en ese sentido, cuando la espiritualidad capta esa presencia con P mayúscula, entonces ya es relacional, ¿no? Religare, a fin de cuentas. Y cuando a través del lente evangelio o del lente palabra de Cristo, es donde encuentras que ese Dios es un Padre que está cerca, que acompaña, que perdona, que consuela, que ilumina, bla, 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 todo lo que hace un buen padre, ¿no? Bueno, y también, para que no, bueno, mejor lo dejo ahí, y es también buena madre. Dios también es buena madre, ¿eh? No solo la Virgen, sino Dios. En el término fuerte de paternidad, donde paternidad y maternidad, en cuanto a engendrar y acompañar, son la misma, en ese punto donde se unen, ¿no? Pero ese ya es otro asunto distinto de este. Mus, ¿qué más quieres decir? Venga. ¿Cómo me conocen? No, bueno, iba a agradecerles el feedback y solo iba a decir que... Psicóloga eres, ¿eh? No era... Bueno, di. Es solo decir que al final me ha gustado mucho que recoja los puntos clave que han recogido, sobre todo el tema del duelo, porque al final, así como muy rápido, ¿no? Una persona experimenta a lo largo de su vida procesos muy largos, procesos muy cortos y de todo, en toda su persona. Y me parece muy curioso porque cuando una persona experimenta por primera vez la curiosidad como de qué va a pasarme cuando me muera, que esto se puede entender, ¿no? Que en la infancia cuando pasa eso, de repente el niño se levanta por la noche y tiene como la rayada de no quiero que mis padres se mueran, no quiero morirme yo, etcétera. Y ahí empieza el bucle. Ahí es donde veo claramente la necesidad de acompañamiento. En el momento en el que el ser humano se hace consciente de lo que conlleva su existencia y de muchísimos otros conceptos que se van adquiriendo a lo largo de la vida y que nunca terminamos de terminar de entender. Por ejemplo, yo esto lo hablo con mi terapeuta, ¿no? O sea, yo a lo largo de mi vida he tenido distintas y complementarias y a veces todo lo contrario, completamente opuestas sobre el tiempo. Pero ni siquiera en periodos en los que anhelaba ese acompañamiento podía descifrar realmente qué me revelaba eso a mí de mi espiritualidad y de mi relación con mi espiritualidad. Porque yo creo que ahí hay mucha, lo que han dicho precisamente ustedes, hay mucha voluntad y hay mucha necesidad de apertura, de tienes que querer conocer esta parte de ti para que eso pueda construirte de alguna manera o para que pueda mínimamente orientarte, porque ya no darte respuestas. Y al final esto lo decimos en psicología. Tú vienes a terapia y yo no te voy a dar respuestas, te voy a dar más preguntas. Y me parece que es lo mismo que hace la religión en muchos aspectos. Tal y como yo la he vivido con mi familia y cuando yo misma he ido a misa y he leído sobre teología, me gusta que me hagan preguntas, no me gusta que me den respuestas porque me parece muy fácil. Me parecería muy fácil venir aquí y salir con la respuesta de la humanidad. Me parece que eso no es real. Y lo real es que te den preguntas, porque eso es lo divertido de vivir. Y ya termino, perdón. Sí, lo que pasa es que... perdón. No. O sea, hacer preguntas si no tenemos certeza de que hay alguna respuesta, no solamente es agotador, sino que es la muerte, ¿no? O sea, tú que haces muchos paralelismos muy bonitos y muy metafóricos, yo creo que la religión es la espiritualidad que te ha dicho el padre y para mí es lo más parecido al enamoramiento.
¿no? Porque me ayuda a ver muchas cosas que en el enamoramiento no nos hacemos problema. Uno no sé, en un enamoramiento, claro que quieres que las cosas no estén cerradas, ¿no? Quieres constantemente que haya una libertad puesta en juego, una serie de cuestiones que te ayudan a levantarte cada mañana para saber cómo van a suceder, pero hay la certeza de que hay una respuesta que es el amor, ¿no? Y si no la hubiera, las relaciones se convierten en una tortura. Con la fe pasa lo mismo, con la espiritualidad pasa lo mismo. ¿Y por qué pasa además esto? Necesita el ingrediente de la confianza, que yo creo que al final no lo he dicho, ¿no? Pero la naturaleza de la religiosidad no solamente es la verificación de una tradición que me han entregado, sino que es la confianza de que me están entregando algo bueno por lo menos. Y si ya lo verifico y veo que no, mi libertad tendrá que decir que ahí yo no permanezco, ¿no? Que menos. Eso es lo mínimo que podemos dar a nuestra persona y a nuestra libertad. Pero la confianza es esencial. Uno no analiza todos los días el café que le pone su madre, pensando, oye, en ningún sitio está escrito que una madre sea buena y no me vaya a envenenar. No hace eso. Como no podemos hacer eso con las tradiciones también religiosas, espirituales y humanas que nos dan, ¿no? Confiamos en otro, pero confiamos en el amigo, que no nos va a traicionar todo el rato. Confiamos en las personas que nos quieren y que tenemos alrededor. Confiamos que las cosas son, que este edificio no se va a caer porque el que lo hizo en principio sabía de lo que hablaba, ¿no? Por lo tanto, la confianza es esencial. Las preguntas todas, en la medida en la que te ayuden a estar despierta, a ver en los signos una respuesta de algo, pero con la certeza de que vamos a encontrar algo, ¿no? Que a lo mejor, y que cada uno lo encontrará en su momento y que tendrá distintos nombres, pues seguramente, pero caminamos con la certeza de que las cosas son. Fíjate, estoy de acuerdo por esto que no sé quién, de dónde leí yo o dónde leí esto, de que todo el conocimiento es gracias a la fe y a la confianza en que todo lo que hemos aprendido. Entonces, en ese sentido, si nos movemos en lo tangible, sí estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que en otros aspectos creo que tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. Sí, claro. Sí. Sí, Mus, Mus. Dios no es un terapeuta. Es padre. Padre que cura, pero no es terapeuta, ¿no? Entonces, fíjate cómo constantemente hace. La pregunta es el método, no es la respuesta. Y el suscitar preguntas y provocar preguntas es para despertar, como decía Rocío, pero para encontrar despierto una respuesta. No es para torturarte. O sea, hay muchos mitos, Sísifo, Prometeo, etcétera, que continuamente llegan a la y vuelven a caer, que es la eterna pregunta sin respuesta, ¿no? Entonces, al final, ojo con confundir el método con el final del camino. Bueno, y entonces tú has repetido mucho acompañamiento, acompañamiento. Pero acompañar significa que alguien me acompaña, ¿no? Entonces, la respuesta en la religión es que alguien me acompaña, alguien con A mayúscula, o en la espiritualidad. Entonces, descubrir ese alguien, sea el Padre de Jesucristo, sea Alá, o sea no sé quién, pero verle los ojos a ese Padre y saber, tú estás conmigo, esto es la respuesta. Que si no me lo he preguntado, pues en mi madre me dijo que Jesucristo es Dios, pues yo digo que Jesucristo es Dios y que está en la Eucaristía y por eso voy a misa. Nunca has hecho la pregunta, no saben lo que cree, aunque diga que cree en Cristo porque es muy católico y muy no sé qué rollo, no sabe lo que cree porque nunca has hecho la pregunta. Pero la pregunta no es el fin, es el método. Y si uno no llega a la respuesta, que la respuesta es una compañía, la respuesta es una presencia, no una explicación. Es verdad que vamos a vivir siempre en la incertidumbre y en el misterio. Es verdad, Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué no pasó el cáliz? Se murió con esa pregunta, pero confió en su Padre. ¿Me explico? Entonces, al final la respuesta es una compañía, es una presencia. Entonces, si el acompañamiento no hay alguien que acompañe, se vuelve una tortura, se vuelve un autosoliloquio extrañísimo y además, como psicóloga sabes bien, que bastante dañino, ¿no? Entonces, la respuesta es alguien que acompaña. Si no has hecho la experiencia, prueba.
y dile, si eres padre, como dicen algunos que eres, revélate, déjame probar tu presencia. Digo, si no has hecho la experiencia, porque tú has dicho antes que no lo has experimentado todavía. Y si ya lo experimentaste un poquito, pisa el acelerador. Gracias. Mus, es que nos has provocado, mujer. Pero es que muchos, no te creas que eres tú la única que piensa eso y busca eso y siente eso, ¿eh? Aunque tú lo formules profesionalmente con categorías psicológicas, ahí estamos todos, ¿eh? ¿Cómo explicar a quien se dice ateo que la fe existe, que aunque intangible, existe de verdad, que va más allá de la estructura de la propia Iglesia y que es mucho más grande que todo esto? Es súper simple. Predicando con el ejemplo. O sea, te quiero decir, cuando tú tienes fe y se ve en tu vida y se ve en cómo actúas, en cómo tratas a la gente y no tienes miedo de mostrarla, en sentido de, pues, como pues la religión está tan mal vista hoy en día, pues, o sea, también hay que ser valiente para decir, pues mira, sí, soy cristiano y tal, no sé cuántos. Y al final ven en ti una alegría por vivir que es distinta a la que tiene la gente, yo creo. O sea, que no sé si, bueno, no sé si se explica muy bien, pero... Es que precisamente ahí está la cosa. ¿Cómo explicar esto? Por favor, no trates de explicarlo. No hablo a ti. ¿Cómo te llamas? Rocío. No a ti, Rocío, sino al de la pregunta o a la de la pregunta. Cuando uno trata de, en lugar de en silencio, creer lo que cree y testimoniarlo con la alegría, con la paz, con la misericordia, con la, en fin, con la normalidad vivida de otra manera, es entonces cuando se puede contagiar, cuando se puede irradiar. En cambio, cuando ven que te voy a explicar que Dios es no sé qué, se puede hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es cuestión de explicaciones, es es lo que tú has dicho. No estoy diciendo algo distinto de lo que tú dices, Sí, Rocío. lo sé, ¿no? Si era añadir, perdón, padre. Di. Que a mí me ha pasado mucho con muchos amigos ateos, con mi novio que es ateo, que dice, yo no entiendo lo que tú vives, lo respeto, no lo entiendo. Y yo, vale, yo no te voy a forzar a que tú entiendas nada, porque es que tampoco soy una experta, ni... No, o sea, es que no. Pero yo te voy a enseñar cómo es mi modo de vida, a ver qué pasa. Y si pasa, pues fenomenal, ¿sabes? Y si te gusta, pues... Y hay mucha gente que me lo dice, pues... Es que yo noto en la gente, pues, de X grupo que tienen como una alegría especial, que pues yo te veo a ti y joder, como que transmites mucha alegría y tal, y estás como muy contenta con la fe y con tu vida cristiana. Y yo, pues es que cómo voy a estar, ¿sabes? Pero, no sé. Sí. ¿Puedo aportar una cosa? Esto no contradice, ¿eh? Esto es que como estamos ya en el ruedo, pues vamos, o en el partido peloteamos. Y afirmando todo lo que tú dices, Rocío, porque es lo que intentamos vivir y lo que vivimos otros, a medida que he ido creciendo me doy cuenta de que la vida, bueno, pues es compleja, ¿no? Y tiene sus tristezas y tiene sus cansancios. Y a mí me ha liberado mucho saber que yo no tengo que ser el ejemplo de lo que creo. No sé si me explico, ¿vale? O sea, yo de lo que me empeño mucho, por ejemplo, todos tenéis familia y sabéis que en una casa es donde se da lo mejor y lo peor. Es decir, que mis hijos me han visto en zapatillas de estar por casa y pegando gritos, ¿no? Y uno se plantea, yo lo que más quiero en la vida es que ellos conozcan lo que yo he conocido, lo que más. Luego lo demás, pues está bien, pero se dará por añadidura. Lo que más es lo que quiero es que conozcan a Dios, ¿no?
Y pienso, pero ¿cómo no van a conocer? Si yo soy el referente de esa fe y me ven como me pongo a veces y las incoherencias que tengo a veces, a lo mejor no morales, pero existenciales, que al final, para el caso, dan lo mismo, ¿no? Y me di cuenta que lo que era muy importante es que ellos supieran que yo miraba a un sitio que era el importante y que su madre podía hacerlo mal muchas veces, ¿vale? Y que podía estar cansada muchas veces y que la alegría que dice que Dios da, muchas veces ella no era capaz de sostenerla, ¿vale? Y que me pueden ver con depresiva, pero que ellos sepan que la verdad está donde yo estoy mirando, no yo. Y muchas veces, lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo, sostener como la tensión del ejemplo ante los amigos. Yo estudié en una universidad en la que nadie era cristiano y por lo tanto yo era la cristiana, con lo cual, menuda tensión, cualquier traspiés dices, esto ya se lo van a imputar a la fe que yo tengo y yo no quiero que pase eso, no importa que piensen mal de mí, pero que no lo imputen a la iglesia que yo creo, ¿no? Hasta que uno se libera de eso. Y bien, esto es También yo creo que el ver que eres una persona normal como todo el resto, que la lía a veces porque somos humanos y no somos perfectos, que vive la misma vida que ellos, con las mismas emociones, con los mismos dolores, pero que al final tiene un referente al que acudir y un fondo de esperanza. O sea, yo creo que el ejemplo que damos nosotros no tiene que ser el soy el cristiano perfecto, porque es que es imposible, pero sino el soy una persona igual que tú y, o sea, no soy perfecta ni soy aquí superwoman ni nada de eso, pero tengo esto que a mí cambia mi forma de ver el mundo. Entonces, pues yo te los voy a mostrar porque es como soy, porque al final Dios, o sea, cuando tienes fe, forma parte de ti, es una parte esencial de tu vida. Entonces, tú muestras cómo es tu vida en la que se incluye la fe. No teniendo que ser el ejemplo de persona perfecta porque precisamente eso es lo que no se debería, ¿no? Tener a la iglesia o a la fe como algo, o a los cristianos, yo qué sé, como algo imposible porque es irreal o no se puede llegar a ello, o es que, claro, como tú eres doña todo bien, pues claro, pues es que yo nunca podría llegar a eso, sino precisamente lo contrario. O sea, el que vean todas tus flaquezas, o sea, todas tus fortalezas y todas tus flaquezas, y que vean que eres igual a ellos con tu alegría de tener a Dios en tu vida. O sea, en plan, porque al final yo creo que los cristianos, yo no sé el resto, pero yo me siento súper afortunada. En plan, porque creo que si yo no creyese, mi vida no tendría nada que ver con lo que es ahora. O sea, en plan, o sea, de valores y de todo. Pero, o sea, me considero también una persona normal. No sé. ¿Puedo decir algo? Perdón. Yo nada más quería añadir que yo que estudio filosofía, me he dado cuenta de todo lo que hemos estado estudiando, que quien no quiere entender una cosa, realmente en su profundidad nunca la va a entender. Entonces, un ateo, por mucho que tú trates de hacer las cosas de la mejor manera o le expliques o le prediques con el ejemplo, si él no está en búsqueda de la verdad, no lo va a entender nunca, por mucho que tú pongas todo de tu parte. Entonces es cuestión de no obsesionarse o no, digamos, no forzarse a uno mismo a tratar de convertir al mundo, porque no tenemos esa capacidad. Eso cada uno es quien tiene que decidir dejarse convertir, ¿no? Y, y al final es lo que decía el padre antes de esperar esa grieta para que entrara Dios.
Entonces, en cuanto Dios abre ese pequeño melón en el corazón de cada persona, ahí es cuando esa persona ya decide tratar de comprender el cristianismo de verdad y tratar de comprender la fe de verdad. Y una vez ya está en disposición de comprenderlo, ahí es cuando se da cuenta del ejemplo de las demás personas. Pero fíjate, Gabriel, lo mismo que has dicho vale para un cristiano. Porque hay cristianos que si no están buscando la verdad, no entienden. No entienden. Dicen que creen porque se lo dijo la abuela. ¿Cómo? Bueno, pero se lo creen porque no están buscando la verdad. Entonces, en ese sentido, la clave está en la búsqueda de la verdad. Y una vez que si has heredado un cristianismo que nunca has cuestionado y nunca has reencontrado, no lo has descubierto. Perdón, ¿alguien más? ¿Quién Bueno, eres? Sofía. Hola, Sofía. Estudio Periodismo y Relaciones Internacionales. Y yo iba a hablar, que me ha venido bien que hablara Gabriel, precisamente de lo que ha dicho usted de pisar el acelerador una vez tiene como esa curiosidad. Porque es verdad, respecto a lo que ha dicho Rocío, que yo estuve en el minicurso, de hecho abrí el tal, que soy agnóstica, no sé, porque no sé si creer o no. Entonces tengo mis motivos para una cosa y mis motivos para otra. Y es verdad que lo que ha dicho Rocío, que tú las personas cristianas al final puedes observar cómo tienen una alegría diferente o afrontan los problemas o las dificultades de forma diferente a lo que haces tú. Y es verdad que es una cosa que a mí me llama la atención y pues al final poner en práctica el cristianismo es una cosa que me gustaría. Y me ha dado como esa chispilla de jolín, y ojalá creer y ojalá tal. Entonces, era precisamente cómo pisar el acelerador, cómo puedo ir más allá de esa curiosidad. Perdona, ¿tu nombre? Sofía. ¿Ves cómo se me olvida en 30 segundos? Sofía, mira, hay un libro muy hermoso, muy, bueno, hermoso, no es la palabra, muy de estos que te rompen esquemas, que es un diálogo entre Marcello Pera, que era el presidente del Senado italiano, y Joseph Ratzinger, que todavía no era papa, ¿no? El cardenal Benedicto XVI. Y al final, por tanto, era un diálogo entre un agnóstico, que tampoco, o sea, no es un ateo dice Dios no existe y estoy solo, y un agnóstico, en fin, hay muchísimas formas, ¿no? Y al final llegaba a la conclusión Marcello Pera de que lo mejor es vivir como si Dios existiera, aunque no lo tengas claro, ¿no? Entonces, ¿cómo pisar el acelerador? Y él lo explica ahí, hablando de la civilización europea, etcétera, era un diálogo en las alturas filosóficas y judiciales en Italia, pero al final, por tanto, te lo recomiendo para que lo leas, pero al final, ¿cómo pisar el acelerador? Si tengo una mínima sospecha por la alegría de un cristiano, a lo mejor por su fortaleza, por lo que sea, que puede estar por ahí, y en la forma de vivir puede ser la clave para llegar a esa alegría, pues vive como si fuera cierto y comprobarás si es cierto o no. Si no es cierto, te vas a quedar igual, no vas a perder nada. Pero si es cierto, solo así vas a poder llegar a la experiencia, que no es solo voy a pensar en que Dios es Padre y cómo llego a esa compañía y le toco la puerta y me abre, así no llega a nada. Es en la vida misma, viviendo de una manera, como uno llega a la respuesta, porque antes decíamos, la respuesta es una compañía en un caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo piso el acelerador? Vive como si fueras cristiana, vive como si creyeras, porque quieres verificar si eso que creen los cristianos y por tanto viven de esa manera o oran de esa manera o cantan de esa manera, ¿no? Si es verdad, vas a llegar. Si no es verdad, te vas a quedar igual, por tanto no pierdes nada. Esto era lo que Pascal, este es el famoso argumento vivo de la apuesta de Pascal. No tienes nada que perder y mucho que ganar.
Vale, también, bueno, siguiendo con esto, ¿Te parece o no te parece? me parece, ¿He pero respondido, Sofía? mi pregunta es, Pues no sabes en la que te vas a meter, niña. claro, yo Lo digo, importante es agnóstica, pero buscadora, claro, ¿no? Eso, perdón. em, pues no sé, es que digo, ¿cuándo voy a misa, sabes? Es que es Cada es 8 un paso horas. muy grande que al final tienes que dar para, si quieres empezar a practicar o empezar a encontrar a Dios, pues al final entiendo que habrá que hacer ciertas actividades para Sí, hacerlo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué hago? Ahora salgo de aquí, voy a misa, ¿qué hago? No, o sea, lo mejor es búscate a alguien que te acompañe. Con quién ir hablando, con quién, porque tú dices que tienes razones para no creer, ¿no? Sí. Yo también, y más que tú, te aseguro. Porque la fe no es una claridad absoluta de todas las cosas. Eso no es fe, eso es fanatismo. Fanatismo aunque sea cristiano. ¿Mm? Entonces, y digo yo más porque soy más viejo que tú. No solamente por eso, porque he visto más cosas en la vida en donde no está Dios por ninguna parte. ¿Mm? Entonces, pero tu agnosticismo o tu lo que sea, te lo digo con todo respeto, tiene unas razones. Entonces es importante alguien con quien puedas hablar tranquilamente, porque a lo mejor lo primero que tienes que hacer no es ir a misa, sino leer algo o o hacer un acto de caridad. Depende. Cada uno tiene un camino de acercamiento. Entonces, por eso, alguien que te vaya conociendo poco a poco y que te puede ir, o sea, al final hay que rezar, hay que formarse y hay que hacer apostolado. Esto es un cristiano. O sea, hacer el bien, relacionarte con Dios y formarte, porque si no formas la cabeza, tienes fe de primera comunión y corazón de vida en la cual estés, ¿no? O sea, pero ese es el final. Si empiezas con todo al mismo tiempo, puedes atragantarte, emborracharte y la resaca es peor. Entonces, alguien que te acompañe. Como de primeras te metas en misa solo, vas a quedarte flipando en colores y no vas a entender nada. O sea, en plan, con todo el amor del mundo, en plan, y vas a decir, ¿yo qué hago aquí? En plan, pero porque no... Entonces es lo que decía el padre, que es que yo creo que lo que decía Gabriela antes de que Dios abre esa ventanita, ¿no? en el corazón del hombre, yo creo que lo hace a través de personas. Entonces, tienes que buscar a gente de... O sea, igual puede ser tus padres si creen y tienes buena relación con ellos. O una amiga que cree y que tal, no sé cuántos. O meterte en el grupo de... bueno, pastoral de la uni si quieres, o en yo que sé qué grupo en el que tengas contactos. En plan, gente que sepas que te va a aportar en ese sentido. Porque vivirlo solo es imposible. O sea, vivir, sobre todo cuando estás empezando. En plan, y cuando tienes un alejamiento de Dios, muchas veces necesitas a una persona para que te acerque a Él. O sea, bueno, no siempre, porque, o sea, como que Dios envía personas que son como tus medios, ¿sabes? Tus medios para el fin. Entonces, si tú tienes esas razones de querer ser cristiana, tiene que ser porque en tu entorno habrá gente que lo sea o porque lo has tenido que ver en alguien. Entonces, no sé si cuánta relación tendrás con esa persona o esas personas, o puedes hablar con este chaval que habla con todo el mundo. Es verdad. Y que te pueden ayudar, o sea, en plan, que te pueden acompañar un montón. Y puedes encontrarte con 1000 grupos de personas que te ayuden a saber por dónde empezar. Porque, obviamente, cuando dices, vale, bueno, pues me lo medio creo, ¿por dónde empiezo? Joder, pues es un poco overwhelming, ¿sabes? En plan, se te viene todo encima. Pero es eso, mediante personas que sepas que te van a poder aportar algo en eso, te van a poder introducir en eso. ¿Respondido?
¿Sofía? Sí. ¿Cómo te llamabas? Sofía, yo soy Marta. Yo es que me remito otra vez a lo que ha dicho antes el padre como respuesta a Mus, que sin desmentir lo que te ha dicho Rocío, yo creo que más que buscar estas mediaciones humanas que son verdaderas y necesarias, no es tanto un camino de búsqueda de quién me va a ayudar a encontrar a Dios, sino de remitirte directamente a Él, ¿no? O sea, si existes, grítale, ¿no? Haz la prueba, si existes, muéstrate y ya Él se encargará, si tiene que usar de esas mediaciones, de que aparezcan en tu camino esas personas que te van a acercar a Él, ¿no? Pero no creo que sea tanto un empeño de, venga, ¿y a quién busco? ¿Y qué grupo? ¿Y a qué me apunto? Porque además es que te puedes saturar, ¿no? Puedes encontrar mucho, pero que a ti personalmente no te diga nada y sentirte frustrada en tu proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, grítale a Él directamente, ¿no? Haz la prueba, no tienes nada que perder, pues grítale a Él si existes, muéstrate y a ver qué pasa. Te lo propongo, solo. Mus quiere decir algo. Yo solo iba a añadir a lo que has dicho, Rocío, ¿no? Si te preocupa el tema que has comentado antes de como la visión que se tiene de las personas cristianas y sobre todo jóvenes, creo que ahí estás hablando de estereotipos y en consecuencia de expectativas. Y por desgracia todos lidiamos con eso de alguna manera, todos tenemos una etiqueta colgando de la oreja como si fuésemos burros. Y tengo un montón de artículos que hablan sobre eso, si quieres te los mando. Y es una respuesta que no se ha respondido, pero me alegra saber que, o sea, no me alegra por ti, porque qué lástima, pero que me alegra saber que literalmente es algo que sí que se aplica a todo. Porque yo pensaba que había excepciones en algunos campos de la vida, pero al parecer no los hay. Así que nada, que espero que averigües la manera de que no te atormente eso, porque es lo que te han contestado todas las personas que hay aquí. Al final lo más importante, y tú lo has dicho, lo más importante es que eres una persona y ya está. Y yo de hecho alguna vez me he enfadado cuando alguien me venía de primeras y me decía soy cristiano, porque yo decía no, tú eres Pepito y eres cristiano, pero esto no te define. Y cuanto más pienses que te define al completo, que puede ser, pero esa manera de decirlo como que ya te vende un poco, te pone en la posición vulnerable de que te metan en el estereotipo y te pongan expectativas, ¿sabes? En plan, si dices que eres cristiano, pues entonces tienes que ser A y B, ¿sabes? Y no hay que tolerarlo porque no está bien. Bueno, a ver, yo creo que, o sea, está ese estereotipo y lo tenemos colgados. Todos los que seamos cristianos de aquí lo tenemos colgados de la oreja a la mínima que lo hayamos dicho en algún momento. Y está. Pero yo lo que hago es soy cristiana, pero no soy perfecta, no soy... o sea, normalmente descuadro los esquemas porque la gente no se espera que... Y al final no decepciona, sino que te humaniza, ¿sabes? O sea, yo creo que ese estereotipo es idílico, a la vez a la gente no le gusta porque es demasiado estricto, y cuando tú demuestras que ese estereotipo por ti, por ser como eres y ya está, no es real, al final la gente se da cuenta de que los cristianos somos, o sea, somos humanos igual que el resto, ¿sabes? Entonces, o sea, sí que es verdad que lo llevamos colgando, pero yo creo que es tarea de cada uno romperlo. En plan... Buena conclusión del Gracias a minicurso, que Dios. somos normales. Gracias a Dios. Madre, Perdón. diga algo. Yo quisiera, bueno, no sé si el padre me va a corregir cuando diga esto, pero
Ven a decirlo aquí delante. Nada, yo quería hilar todo esto con que los estereotipos generalmente y los prejuicios vienen cuando hay desconocimiento. Y cuando una persona, como ya he dicho antes, no está dispuesta a conocer correctamente a la otra, no hay nada que hacer. Y por lo tanto, no tenemos que preocuparnos ni realmente nos tiene que importar. O sea, nos tiene que importar porque por ellos, o sea, ellos nos importan y nos importa que ellos pues conozcan la verdad, pero no nos tiene que importar por nosotros, en el sentido de que pues nosotros hacemos nuestra vida y quien quiera verla la verá y quien no la quiera ver o la quiera ver mal, de una manera u otra la va a ver siempre mal. Entonces no hay que para nada, digamos, preocuparse porque la visión que tengan los demás de nosotros, ¿no? Bueno, eso es por lo menos lo que he hecho yo en los últimos años, que tampoco he tenido, bueno, aquí por lo menos en la uni, que yo estoy en segundo, pero en mi clase no hay, digamos, no hay prácticamente fe. Entonces es como si alguien, digamos, saca algún estereotipo, pues es sencillamente ignorar la ignorancia. No tengo nada que decir, solamente es que si somos cristianos lo vivimos como un don, pero vivirlo con demasiada seguridad, incluso seguridad en nuestra imperfección, al final provocamos defensividad. Entonces es mejor vivir el don como don, es ciertamente sin defenderse de los estereotipos. Es que no hay que destruir estereotipos, porque por más que uno se empeñe, primero se destruyen solos porque nos ven como somos, pero segundo, no vivir a la defensiva ni a la ofensiva, sino vivir como un regalo la fe, pero no tener demasiada seguridad en la fe. Tener la fe, tener la seguridad que puede dar la fe. A veces le ponemos más de lo que puede dar, hablamos con demasiada seguridad y hacemos mucho daño. Por mucho que digamos que somos imperfectos y que somos no sé qué, pero jolín, es mejor cállate, ¿no? Entonces por eso es mejor fe la justa, no demasiada. Pues muchísimas gracias. La propuesta del minicurso era estar despiertos, ¿no? No a nombrar grupos. Las diferencias son entre buscadores y los que no buscan. Y esto es lo que os invitamos, que salgamos de aquí, ¿no? O sea, haríamos mucho bien a esta universidad si salimos de aquí utilizando con todas sus capacidades y potencia la razón, que es la que se educa en esta casa desde esta manera que hemos dicho, ¿no? Y esta manera alberga la posibilidad de ver el misterio de las cosas. De hecho, es lo que invita a hacer. Bueno, a mí me pareció una tertulia estupenda. Muchísimas gracias. Tenéis que hacer un trabajo para aquellos que queréis adquirir los créditos. Estará colgado, ¿no, Aarón, en breve en el Canvas? En principio la propuesta que os hacíamos era que este recorrido que hemos hecho, ya habéis visto que lo hemos hecho a través de poemas, algunas ideas y poemas, ¿no? Y os proponíamos que hicierais vuestro recorrido, es decir, yo he hecho este recorrido de cosas que creo, tanto el padre y yo no hemos hablado de catequesis, hemos hablado de cosas existenciales, por lo tanto todos podemos hacer este recorrido, cada uno con sus reflexiones, pero eso sí, os pedimos que donde hemos leído poemas, vosotros lo que hagáis sea poner vuestras referencias culturales, ¿vale? O sea, yo he leído a Ernesto Sábato y a lo mejor se os queda ya de lo más lejano, pero tenéis a alguien que habla de esa nostalgia y de esa esperanza, por ejemplo, pues decidnos quién y haced vuestro recorrido. O sea, en realidad es hacernos vuestro mini curso Newman sobre la cuestión de Dios desde vuestra postura. Claro. Un poema, una película. Una composición vuestra. Claro. ¿Vale? Este es el trabajo, pero si tenéis dudas cuando lo leáis, pues nos escribís. Contra Paz, que ojo. puede tener 2 páginas, 3 páginas, no sé o 30. No se trata de hacer una enciclopedia sobre esto, porque qué horror, pero sí un mínimo de 3 páginas. Sí, todas las directrices están apuntadas en lo que veáis, pero insisto, si tenéis dudas, no solamente escribidnos, estamos en el módulo 1, tenemos cafetera, invitamos a café a todo el que entra, así que podéis venir a vernos y a preguntarnos, ¿vale? Gracias.